Muchas gracias nuevamente a todos por conectarse a este webinar de marzo. En esta oportunidad me acompaña Ángel, que es cónsul del estudio, especialista en Derecho Minero, y vamos a abordar un tema que está actualmente en vigencia, digamos que es el tema de la tercerización, las modificaciones que han habido en el reglamento de tercerización, pero enfocadas especialmente al ámbito minero, a las actividades mineras. Por eso es que Ángel Chávez nos acompaña aquí. Hola Ángel, buenos días. Buenos días con todos los asistentes. Gracias por participar en un evento más del estudio. Y bueno, compartiremos la mañana con Cristina Oviedo, socia del área laboral, para conversar justamente estos temas. Y bueno, poder quizás en algún momento al final de las exposiciones resolver las preguntas que ustedes quisieran realizar. Gracias. Sí, efectivamente, vamos a exponer primero, expongo yo el tema laboral y luego Ángel nos va a conversar sobre temas mineros relacionados al tema de tercerización. Y al final de la presentación, como es usual, vamos a responder todas las preguntas que nos hagan al box de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Son esas las preguntas que vamos a leer y responder al final. En caso no lleguemos a responder sus preguntas, los invitamos a formular sus preguntas al correo eventos@prc.com.pe y ahí absorberemos sus consultas que no sean respondidas en el webinar de hoy. Entonces, vamos a arrancar. Voy a proyectar la presentación. Listo. Perfecto. Entonces, comenzamos. Como les comentaba, el tema de hoy es la reforma al reglamento de la Ley de Tercerización Laboral, pero enfocado específicamente en las actividades mineras, ¿no? ¿Cómo es que afecta estas normas a las actividades mineras, a las operaciones mineras? Entonces, para eso, primero vamos a ver qué se entiende por tercerización de servicios según la Ley de Tercerización de Servicios, la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038, ¿no? Porque, digamos, estas son las normas madres que regulan la tercerización de servicios de manera transversal a todas las actividades, ¿no? Incluidas las actividades mineras. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley o cómo define a la tercerización de servicios estas normas? No, la tercerización de servicios hay que saber que es una modalidad de contratación indirecta de personal, ¿no? Tenemos la contratación directa, que es la contratación que directamente una empresa hace de trabajadores y los incorpora en su planilla como trabajadores directos de la empresa. También hay modalidades de contratación indirecta, ¿no? Dentro de estas modalidades de contratación indirecta tenemos a la intermediación laboral y a la tercerización de servicios. En cuanto a la tercerización de servicios, esta es definida por la ley como ocurre cuando una empresa principal contrata a una empresa contratista, suscriben un contrato de tercerización con el objeto de desarrollar actividades especializadas u obras de manera independiente e integral. O sea, la contratista asume el desarrollo de estas actividades especializadas u obras que le encarga la empresa principal de manera independiente, de manera integral. Ojo que la ley ni el decreto legislativo 1038 hacen una limitación a la tercerización de servicios o la limitan únicamente a actividades principales. La ley habla en general de actividades especializadas y en general de obras. Nunca hace esta limitación que posteriormente hace el reglamento a las actividades principales y que también ha sido cuestionada a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo es que una empresa contratista
desarrolla de manera independiente e integral las actividades especializadas o las obras que le encarga la empresa principal, cumpliendo determinados requisitos, ¿no? ¿Y cuáles son estos requisitos? Que la contratista debe asumir los servicios contratados por su cuenta y riesgo, debe contar con sus propios recursos, ya sean financieros, técnicos, sus propios materiales, obviamente debe contar con su propio personal, el cual solamente debe estar subordinado al contratista. La empresa principal no debe dar órdenes al personal de la empresa contratista, y además la empresa contratista debe ser responsable por las actividades que le ha delegado la empresa principal. ¿Okay? Esa es la definición general de tercerización de servicios. Ahora, la tercerización de servicios puede darse con desplazamiento de personal o sin desplazamiento de personal. Y cuando existe desplazamiento de personal, puede ser continuo o esporádico. Y esta definición o esta distinción de sin desplazamiento o con desplazamiento en el ámbito de la tercerización es muy importante porque va a depender qué norma aplicamos dependiendo de la situación en que nos encontremos. A ver, si se trata de un desplazamiento, de una tercerización sin desplazamiento de personal, no aplican, ¿no?, las normas más relevantes de la ley de tercerización y el decreto legislativo 1038, ¿no? En cambio, si estamos con una tercerización con desplazamiento de personal, ahí habría que determinar si se trata de un desplazamiento esporádico o un desplazamiento continuo, ¿no? Las normas definen que se trata cuando estamos ante un desplazamiento continuo, y básicamente esto ocurre cuando por lo menos durante más de un tercio de los días laborales de plazo establecido en el contrato ocurre este establecimiento, o 420 horas y 52 días de trabajo efectivo, ya sean consecutivos o no, dentro de un semestre determinado. Si ocurre cualquiera de estos dos supuestos, estamos ante un desplazamiento continuo. Y si estamos ante un desplazamiento continuo, entonces se aplican todas las normas de la tercerización de servicios, la ley de tercerización de servicios, ¿no?, incluido el decreto legislativo 1038. Si no estamos ante un desplazamiento continuo, sino más bien ante un desplazamiento esporádico, entonces no aplicarán estas. Esto es importante porque a la hora que analicemos cómo repercuten las modificaciones que recientemente se han introducido al reglamento de la ley de tercerización de servicios, estas modificaciones solo aplicarán a la tercerización que implique un desplazamiento continuo de personal, ¿no?, de parte de la empresa contratista hacia las instalaciones de la empresa principal, ¿no? Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando del desplazamiento que hace la empresa contratista de su personal a las instalaciones de la empresa principal, ¿no? Cuando hablo de instalaciones de la empresa principal, se refiere no solamente al centro de trabajo, sino al lugar en donde se va a ejecutar la obra o la actividad especializada contratada por la empresa contratista. Ahora bien, entendido cuál es la definición de tercerización y en qué supuestos se van a aplicar estas modificaciones al reglamento de la ley de tercerización de servicio, es que vamos a entrar a ver brevemente cuáles son estas modificaciones, o las modificaciones más relevantes que podrían tener un impacto en la tercerización de servicios en las actividades mineras, ¿no? En primer lugar, lo más relevante es que el reglamento, las modificaciones incluyen que la tercerización de actividades está permitida siempre
que se traten de actividades especializadas u obras que no tengan por objeto el núcleo del negocio de la actividad de la empresa principal, ¿no? La empresa principal tiene un núcleo de negocio y que es digamos, a lo que primordialmente se dedica la empresa principal, y estas actividades que forman parte del núcleo del negocio no pueden ser objeto de tercerización. Las tiene que asumir directamente la empresa principal con su personal contratado de manera directa. ¿Ok? Solamente, según lo establecido por el reglamento, podrían ser objeto de tercerización de servicios las actividades especializadas u obras que no formen parte del núcleo del negocio de la empresa principal. Este término núcleo del negocio ha sido introducido por el reglamento. No es un concepto que aparezca en la ley de tercerización ni en el decreto legislativo 1038. Es un concepto nuevo, ¿no? Y este término núcleo de negocio no encuentra una definición precisa en este reglamento, sino lo que hace el reglamento es establecer ciertas características que van a poder ayudar a cada empresa a determinar cuál es el núcleo del negocio. No se trata tampoco de una lista taxativa de características, pero digamos que seguramente van a ser las características que van a tomar en cuenta los inspectores de trabajo cuando hagan una inspección en esta materia. ¿Y cuáles son estas características? Primero, digamos, el objeto social de la empresa principal, ¿no? Lo que identifica a la empresa principal frente a sus clientes finales, lo que le genera un valor añadido, ¿no? Para sus clientes y aquella actividad que suele reportar mayores ingresos a la empresa principal. Esas serán las características, entre otras. Cada empresa podrá escoger otras características que le ayuden a definir lo que para ellas es el núcleo del negocio, pero digamos estas son las que están establecidas en el reglamento de la ley de tercerización con las recientes modificaciones, ¿no? Como les comentaba, estas modificaciones del reglamento de la ley de tercerización de servicios, entonces va a implicar cambios o va a aplicar a las empresas principales y a las empresas contratistas siempre que estemos hablando de una tercerización de servicios con desplazamiento continuo de personal. Y esta norma tiene una aplicación, digamos, diferida porque ha dado un plazo de adecuación, ¿no? El plazo de adecuación es de 180 días calendarios contados desde la, digamos, entrada en vigencia de este Decreto Supremo 001-2022 TR, que fue el que introdujo estas modificaciones. El plazo vence el 22 de agosto del 2022. Entonces tenemos hasta el 22 de agosto, tanto empresas principales como contratistas, para verificar cómo es que vamos a adecuarnos a estas nuevas normas de tercerización de servicios. Entonces, para resumir lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Tenemos que la empresa principal tiene una actividad principal, o varias actividades principales. Dentro de estas actividades principales encontramos el núcleo del negocio, ¿no? Las actividades que forman parte de este núcleo de negocio no pueden ser objeto de tercerización, mientras que las actividades especializadas u obras, ¿no? Vinculadas a las actividades principales sí podrían ser objeto de tercerización de servicios, ¿no? Y ahí la norma este Decreto Supremo 001-2022-TR hace una definición de actividades especializadas y otras de obra. Y básicamente con relación a las actividades especializadas, lo que señala es que se trata de actividades, como les decía, vinculadas a la empresa principal, que exigen pues un nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado, y esta es la razón por la que se le delegaría
a una tercera empresa, una empresa contratista, una empresa de tercerización, el desarrollo de estas actividades especializadas, ¿no? Y hablamos de tercerización de obras cuando se le encarga la ejecución de un encargo concreto vinculado también a la actividad principal, que esté debidamente especificado pues, en el contrato de tercerización que se suscriba entre la empresa principal y la empresa tercerizada. Cuando hablamos de actividades especializadas y obras vinculadas a la actividad principal, entonces sí está permitida la tercerización de servicios de acuerdo a estas nuevas normas, más no está permitida la tercerización o no estaría permitida la tercerización en el caso de actividades que formen parte del núcleo del negocio, y el núcleo del negocio va a ser definido por cada empresa, ¿cierto? De acuerdo a las características que establecidas en la ley y cualquier otra que cada empresa pueda definir. De otro lado, en el reglamento, en estas normas modificadas por el Decreto Supremo 001-2022-TR, también se introducen nuevos supuestos de desnaturalización de la tercerización de servicios, ¿no? Básicamente son dos, que están en la parte superior de la pantalla. El primer supuesto es cuando el desplazamiento de los trabajadores no tiene por objeto desarrollar actividades principales entendidas como actividades especializadas u obras que no formen parte del núcleo del negocio, y cuando el desplazamiento de trabajadores se realiza para el desarrollo de actividades que sí forman parte del núcleo del negocio, ¿no? En tanto que ello también está prohibido. En ese caso se producirá la desnaturalización de la tercerización de servicios. Los otros tres supuestos que aparecen en la parte inferior de su pantalla ya estaban introducidos en la versión, digamos, anterior del reglamento, ¿no? Y básicamente se refieren a cuando no se cumplen los requisitos de la tercerización de servicios porque, por ejemplo, no existe autonomía, o cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora o contratista están bajo la subordinación de la empresa principal, que también sería un incumplimiento de los requisitos de la ley de tercerización de servicios, ¿no? Y también ya se señalaba que en caso, cuando se produce la desnaturalización, en teoría la autoridad administrativa de trabajo procede a la cancelación del registro de la empresa tercerizadora, y en ese supuesto, en caso la empresa tercerizadora continúe prestando servicios luego de la cancelación, ahí también es un supuesto de desnaturalización de la tercerización de servicios, ¿no? ¿Qué es lo que origina la desnaturalización de la tercerización de servicios? Bueno, básicamente cuando se determina que existe esta desnaturalización, los trabajadores de la empresa contratista que han sido desplazados a la empresa principal para la ejecución de obras o actividades especializadas, se entiende que ya no son trabajadores de la empresa contratista, sino más bien trabajadores directos de la empresa principal. Y estas nuevas normas lo que han hecho es precisar desde cuándo, ¿no?, se da este cambio, digamos, en la planilla, desde cuándo se produciría la desnaturalización y por lo tanto se entendería que existe una relación laboral directa entre los trabajadores desplazados por la empresa contratista y la empresa principal. Y lo que se ha señalado en estas nuevas normas es que la desnaturalización se produce desde el inicio del desplazamiento, salvo que se pruebe o se pueda probar que la desnaturalización ocurrió en un momento posterior, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que existe un contrato de tercerización, una tercerización de servicios, que durante el primer año fue llevada de manera correcta, cumpliendo con todos los requisitos de la tercerización de servicios, y a partir del segundo año, los trabajadores de la empresa contratista ya no estuvieron subordinados directamente a la empresa contratista, sino subordinados a la empresa principal. Entonces, en este caso, si se puede probar eso, que el incumplimiento de este requisito ocurrió luego de superado el primer año, se entenderá que la relación laboral directa entre los trabajadores de la empresa contratista y la empresa principal va a ocurrir a partir del segundo año y no desde el inicio del desplazamiento del personal.
SUNAFIL es será el ente encargado de verificar si efectivamente se cumplen o no con las nuevas normas de tercerización o con las normas de tercerización en general, como ha venido siendo hasta el momento, ¿no? Y en caso se detecte que haya algún incumplimiento de la tercerización, por ejemplo, incumplimiento de los requisitos de la tercerización, podrían imponerse multas, ¿no? Que van desde los 12.098 soles, si se considera solo a 10 trabajadores afectados, o ya hablamos de multas mayores en caso incrementen los trabajadores afectados con el incumplimiento que se detecte, incluso podrían llegar a multas que asciendan a más de 241.000 soles, ¿no? Si se trata de más de 1.000 trabajadores afectados. Como les comentaba, además de la imposición de las multas, cuando se verifica la desnaturalización de la tercerización de servicios, lo que propone la inspección o la autoridad inspectiva es la cancelación del registro, ¿no? Y al principio, tengo que precisar que al principio las normas hablaban de un registro de las empresas tercerizadoras, ¿no? Posteriormente, ese registro de las empresas tercerizadoras en general, no estoy hablando del registro de las contratistas mineras, sino en general de las empresas tercerizadoras. Este registro de las empresas tercerizadoras fue reemplazado, o se dijo que se iba a cumplir con este registro cuando las empresas tercerizadoras indiquen en la planilla electrónica que desplazan personal a empresas principales, ¿no? Con motivo de la tercerización de servicios. Entonces, cuando hay una tercerización con desplazamiento continuo de personal, lo que tienen que hacer las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras es registrar en su planilla electrónica que realizan este desplazamiento de personal. Y con esta indicación en la planilla electrónica se entiende que se ha efectuado el registro o que esa empresa tercerizadora está debidamente registrada, ¿no? En teoría, si no se hace esta indicación, no se puede realizar un desplazamiento de personal a la empresa principal. En el caso de las contratistas mineras, ya Ángel nos va a hablar que hay un registro adicional. Ahora, lo que se ha especificado en estas nuevas normas de la tercerización de servicios es que cuando se produce la desnaturalización, se va a cancelar este registro, se va a publicar una lista de empresas que tienen cancelado, digamos, el registro para poder desplazar personal o poder realizar tercerización de servicios con desplazamiento de personal. Y con ello, la empresa pues, principal tendría que concluir el contrato de tercerización de servicios porque ya no es una empresa contratista o una empresa tercerizadora autorizada para desplazar personas, ¿no? Para hacer esto, la empresa principal tiene un plazo de 30 días calendarios, ¿no? Adicionalmente a la fiscalización de SUNAFIL, al hecho de que los trabajadores de la empresa contratista sean trabajadores directos de la empresa principal en caso de la desnaturalización, existen otras consecuencias o podrían haber otras consecuencias como reclamos laborales, ¿no? De los trabajadores desplazados sobre, por ejemplo, nivelación de remuneraciones, ¿no? Exijan que se les pague la misma remuneración que han venido percibiendo trabajadores directos de la empresa principal que desarrollen funciones similares, ¿no? Reintegro de beneficios sociales también en el supuesto que los trabajadores de la empresa principal reciban ciertos beneficios que no han sido pagados por la empresa contratista. Por ejemplo, el pago de utilidades también podrían reclamar de la empresa principal, ¿no? Desde que se produce la desnaturalización de la tercerización de servicios. Y finalmente, ya para luego dejar a Ángel con la exposición, resulta necesario saber qué acciones se pueden tomar o qué acciones pueden tomar tanto las empresas contratistas como las empresas principales frente a estas nuevas normas de tercerización de servicios, ¿no? En primer lugar, es urgente la revisión de los contratos de tercerización de servicios, ¿no? Tenemos que revisar contratos de tercerización de servicios
estamos hablando de aquellos que impliquen un desplazamiento continuo de personal a la empresa principal, para determinar en qué escenario estamos, en qué supuesto estamos. Podría ser que de la revisión de estos contratos, ¿no? Nos demos cuenta que la tercerización no cumple con los requisitos mínimos, ¿no? Los 4 requisitos que establece la ley de tercerización, ¿no? Que la empresa contratista asuma los servicios contratados por su cuenta y riesgo, que sea responsable por sus actividades, que cuente con sus propios recursos y que sus trabajadores se encuentren bajo su exclusiva subordinación, ¿no? De repente, estos 4 requisitos no se cumplen en la realidad, ¿no? Entonces, en ese escenario ya estaríamos ante un contrato de tercerización o una tercerización de servicios que a la fecha está desnaturalizada, ¿no? Más allá de las nuevas normas de tercerización de servicios. Entonces, en ese escenario habría que ver qué es lo que corresponde hacer con esa tercerización de servicios ya desnaturalizada, inclusive con las anteriores normas de tercerización de servicios. O podría ser que nos encontremos en un escenario 2, que sí se trate de un contrato de tercerización de servicios que cumpla con los 4 requisitos que mencioné anteriormente, pero que de acuerdo a la nueva regulación, nos fijemos que, bueno, se tratan de actividades especializadas u obras que forman parte del núcleo del negocio de la empresa principal, ¿no? Entonces, que estemos pues ante un supuesto que impacta directamente las nuevas normas de tercerización de servicios, ¿no? Entonces ahí habría que verificar qué acciones tomar frente a estas nuevas normas. Y básicamente lo que tenemos que hacer es, luego de revisar los contratos de tercerización de servicios, es determinar cuál es el objeto social, tanto de la empresa principal como de las empresas contratistas, y delimitar la actividad principal, las actividades principales de la empresa principal. Tenemos que saber cuáles son sus actividades principales y dentro de ellas cuál sería el núcleo del negocio, que sería lo que no se va a poder tercerizar, no va a poder ser objeto de tercerización de acuerdo a las nuevas normas en esta materia, ¿no? Habría que mejorar los contratos de tercerización, incluyendo, ¿no?, en los contratos cuál es el núcleo del negocio de la empresa principal, y especificando pues que no estamos ante una tercerización de servicios que implique la realización de actividades especializadas u obras que formen parte del núcleo del negocio de la empresa principal. Es importante, o lo que nosotros recomendamos es contar con informes, ¿no?, que determinen cuáles son las razones o las características que ha tomado en cuenta cada empresa para delimitar sus actividades principales y también cuál es el núcleo del negocio, ¿no? Será importante que se cuente con este informe para que, en caso exista una fiscalización, que seguro ocurrirán a partir de finales de agosto del 2021, se cuente con un documento interno que pueda verificar o pueda ayudar a probar que la empresa ha cumplido o ha correctamente delimitado cuál es el núcleo del negocio, ¿no? Ojo que hay una prohibición en estas nuevas normas de tercerización de servicio que establecen que las empresas tercerizadoras no podrán extinguir los contratos de trabajo que tienen con sus trabajadores con la finalidad de adecuarse a estas nuevas normas, ¿no?, salvo que la empresa principal los contrate directamente, ¿no? Pero ojo que digamos, no se aplica así de rajatabla, ¿no? Porque si, por ejemplo, las empresas contratistas tienen contratos de trabajo a plazo fijo, válidamente suscritos con sus trabajadores, entonces podrá válidamente extinguirse la relación laboral por el término del plazo establecido en el contrato, ¿no? La razón no será la adecuación a estas nuevas normas, sino la razón de la terminación de la relación laboral será, pues, el vencimiento del plazo establecido en el contrato.
¿no? Ahí habría que revisar previamente si los contratos de trabajo a plazo fijo están válidamente suscritos, tienen una causa objetiva real que sustente la contratación temporal, porque como sabemos, en el Perú se privilegia la contratación a plazo indeterminado y solamente procede la contratación a plazo determinado cuando existe una causa objetiva válida que la sustente. Y adicionalmente, y ya con esto termino, es importante precisar que hay muchas empresas que están cuestionando el Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Si bien es cierto, ya existe un proyecto de ley que lo que intentaría era, o sería sacar del ordenamiento jurídico el Decreto Supremo 001-2022-TR, las empresas individualmente y en conjunto también están tomando acciones contra este decreto supremo, porque lo cierto es que este decreto supremo va en contra de la ley de tercerización y también en contra de la Constitución, ¿no? Porque limita la tercerización cuando no existe tal limitación en la ley de tercerización de servicios ni en el decreto legislativo 1038. Entonces, ¿cómo están cuestionando las empresas esta nueva norma o el Decreto Supremo 001-2022-TR? Primero, están presentando acciones de amparo, ¿no? Están iniciando un proceso judicial de amparo. Lo que se busca a través de estos procesos es que se inaplique la norma para un caso concreto, ¿no? La empresa A, por ejemplo, solicita a través de esta acción de amparo que se inaplique esta norma, ¿no? Por ser ilegal en un supuesto específico de tercerización de servicios, ¿no? Conjuntamente con el inicio de la acción de amparo, se puede interponer una medida cautelar y con esto, con la medida cautelar, lo que se buscaría es que de alguna manera se aplique desde el principio esta norma y no sin esperar que haya un pronunciamiento o una sentencia, ¿no? En primera instancia. Otra medida que están tomando las empresas es interponer acción popular, ¿no? Acciones populares, de hecho ya hay una presentada por lo menos, y lo que se busca con la acción popular, a diferencia de la acción de amparo, es que el Decreto Supremo 001-2022-TR salga del ordenamiento jurídico, ¿no? A través de la acción popular no es que se inaplica para un caso específico, como sería la acción de amparo, sino que se busca que la norma desaparezca del ordenamiento jurídico peruano. Y otra acción muy importante que están tomando las empresas es una denuncia por barreras burocráticas anti-Indecopi, ¿no? Esta denuncia se plantea contra el Ministerio de Trabajo, que fue quien dictó este decreto supremo, y se busca que no se aplique pues esta norma a una empresa determinada porque constituye una barrera burocrática hacer una norma que va en contra de la ley y en contra de la Constitución, ¿no? En este supuesto también se puede solicitar una medida cautelar para no esperar un pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa, sino que desde un inicio no se aplica la norma. Hay pronunciamientos anteriores del Indecopi sobre barreras burocráticas, por ejemplo, de normas de salud vinculadas a subsidios, por lo que se espera también que estas acciones puedan tener un resultado positivo en este caso concreto y que inclusive podrían tener una duración menor que las acciones de amparo y las acciones populares, ¿no? Hay empresas que han tomado más de una acción, ¿no? Y estas acciones, digamos, no es que tomo o planteo una acción de amparo y dejo de revisar mis contratos, no es a la par. O sea, hago una revisión de mis contratos, veo qué es lo que puedo mejorar, tengo un informe listo que determine cuál es el núcleo del negocio de la empresa principal para determinar qué actividades se pueden o no tercerizar, pero a la par de hacer esta revisión y tomar todas estas acciones, las empresas también están accionando contra el decreto Supremo 001-2022-TR, que es el que introduce estas normas.
Bueno, habiendo ya dado un panorama, digamos, general de cómo es que aplican la tercerización y estas normas se aplican a todas las actividades, inclusive las actividades mineras, doy el pase a Ángel para que nos hable sobre la regulación minera específicamente. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bastante interesante la parte laboral. Me hace recordar a las clases cuando estaba en la universidad, ¿no? A veces se cree que los abogados sabemos de todas las materias, y en realidad hay tantas materias que uno termina especializándose, ¿no? En mi caso, yo por cuestiones profesionales me he especializado en minería y medio ambiente, y Cristina maneja los temas laborales. Y lo menciono ¿por qué? Porque la razón de ser de las normas laborales es totalmente distinta a la razón de ser de las normas que regulan la minería. En el caso de la minería, lo que se busca es poner en valor los recursos naturales que el Estado le otorgaba a los privados a través del sistema de concesiones, ¿no? Y toda esta regulación que sigue de permisos, evaluaciones ambientales, evaluaciones de los proyectos, básicamente lo que están buscando es desarrollar ¿cómo se llama? La explotación del recurso, ¿no? Por parte de los privados. Obviamente a cambio del pago de impuestos, ¿no? Y regalías. En el cambio, en el tema laboral, lo que sucede básicamente es la protección de los derechos de una parte que se considera débil dentro de una relación que es entre la empresa y los trabajadores. Es por eso que la naturaleza de las normas laborales y el objeto que tienen estas es totalmente distinta. Justamente cuando salen este tipo de normas, la idea es cómo, de alguna manera, estos principios que busca cada norma sectorial se traslapan, ¿no? Y cómo estas pudieran en algún momento modificar las reglas de juego, en el caso de las actividades mineras, a efectos de proteger los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese escenario nos encontramos. Siguiente, por favor. Acá lo que yo quiero que vean ustedes, básicamente de una manera bastante breve y visual, es que veamos la evolución del marco regulatorio minero ambiental, obviamente destacando aquellos temas que están en relación con el tema de hoy. Por ejemplo, es importante saber que en el año 92 se aprobó el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Curiosamente, la Ley General de Minería es un texto normativo que fue dado por el Poder Ejecutivo, no por una ley de Congreso. Y eso está regulado por el Decreto Legislativo 109 del segundo gobierno de Belaunde y por el Decreto Legislativo 708 que lo dio el primer periodo del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, en el año 92 se publica el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que es la que está, ¿cómo se llama?, todavía vigente, ¿no? Con algunas pequeñas modificaciones, y entre ellas la del año 96. En el año 96, mediante el decreto legislativo 868, se hicieron algunas modificaciones a este texto único ordenado y se introduce el tema de las empresas especializadas como parte de los derechos que tienen los titulares mineros para el desarrollo de sus actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Entonces, no es que en el origen de la Ley General de Minería ya estaba regulado este derecho que tienen los titulares mineros a utilizar para el desarrollo de sus actividades a los contratistas, sino que es introducida de manera expresa a través de un decreto legislativo en el año 1996. Siguiente. En el año 2001 se publicó el Decreto Supremo 043-2001-EM, que estableció la obligación, digamos, de inscribirse en un registro administrativo para poder ser considerado un contratista minero. Antes se consideraba que el registro debería involucrar también a las personas naturales que prestaban servicios a las empresas mineras. Pero posteriormente esto fue modificado y a través de, en el año 2008, se saca el Decreto Supremo 005-2008-EM, que es el actual reglamento, que reestructura todo este registro de contratistas mineros y solamente señala que esto es aplicable a las personas jurídicas. Por lo tanto, en la regulación actual,
el registro de contratistas mineros solamente es aplicable a personas jurídicas que realizan obras y servicios vinculadas con las actividades mineras. A los pocos meses se sacó una modificatoria a este dispositivo, me parece que fue el Decreto Supremo 021-2008, pero básicamente ese es el marco regulatorio que se ha establecido hasta la fecha que regula el tema de las contratistas mineras. Siguiente. Como ven, las normas siguen saliendo, se siguen modificando algunas obligaciones, se crean nuevas autoridades, se crean nuevos reglamentos, y entre esos, en el año 2016, se estableció el reglamento y se actualizó el reglamento de seguridad y salud ocupacional para el sector minero, mediante el Decreto Supremo 024-2016-EM. Sin embargo, posteriormente, por los cambios que hubieron en las normas laborales, se volvió a modificar al año siguiente, mediante el Decreto Supremo 023-2017-M. ¿Por qué lo menciono? Porque como parte de la regulación y el reglamento se establece que también las empresas contratistas deben cumplir en las instalaciones de las empresas donde prestan los servicios las normas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, no es que el tema de contratistas mineros esté desligado de los temas laborales, y de alguna manera ha sido compatibilizando a lo largo de los cambios regulatorios. Siguiente. Como ya se mencionó, había un cambio normativo en el Ministerio de Trabajo que se considera ilegal, y por tanto, la idea es tratar de hacerles un alcance de cómo esta norma pudiera afectar, digamos, las reglas que han seguido aplicándose de manera más o menos ya claras en el ámbito minero. Siguiente. Ok, como ustedes saben, las actividades mineras están reguladas en la Ley General de Minería, en el texto único ordenado de esta ley que viene del año 92, y las actividades en general también han ido, no cambiando, sino se han ido regulando y agregando cosas. Cuando ha salido este marco regulatorio de las contratistas mineras, estaba referida básicamente a las actividades de explotación, beneficio, y también al desarrollo minero, ¿no? Que se entiende que es esta etapa constructiva de las instalaciones. Pero, posteriormente, como regulación, pero no necesariamente han hecho un link a nivel texto, obviamente también las actividades de cierre, ¿no? En todo caso, las actividades principales que desarrolla un operador minero pudieran estar relacionadas a este tipo de actividades. Esto lo digo porque el tema que ha mencionado Cristina es importante cuando se habla, pues, de cuál es la actividad principal o la actividad que se denomina núcleo del negocio, ¿no? Entonces ahí viene un problema, porque, a ver, en las actividades mineras, los privados tienen distintas funciones, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, inversor, financista, ¿no? O sea, no meto ningún taladro, simplemente lo que hago es tratar de mover capital para financiar una actividad minera, ¿no? Después, yo puedo ser un operador minero que me dedico solamente a explorar, que básicamente es tratar de reducir el nivel de incertidumbre sobre un área concesionada a efecto de generar información para descartar o confirmar de que existe mineral en un área determinada. Hay empresas que solamente se dedican a eso, no se dedican a otras actividades mineras. Después tenemos a empresas que también desarrollan ya la actividad de puesta en valor, el tema ya tradicional que se entiende en minería, que es la explotación, y también a veces una actividad que a veces no se tiene muy claro, digamos, para la gente que no está metido en el negocio, es el tema del beneficio, que básicamente es el procesamiento del mineral extraído. Eso es una actividad independiente y tiene sus propias reglas y tiene sus propios permisos. Y obviamente el desarrollo minero, que básicamente es esta actividad constructiva, de poner, digamos, de realizar una operación, de realizar la construcción de una instalación minera, ¿no? Y en el tema del cierre de minas, básicamente, son todas estas actividades
que se van realizando y pensando básicamente para la rehabilitación y recuperación del área que ha sido intervenida y ha sido, digamos, impactada por la actividad minera. Siguiente. Entonces llegamos a ver a la norma madre, digamos, ¿no? A este derecho, porque así lo considera la Ley General de Minería. El artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Minería señala que uno de los atributos que tienen los titulares de concesiones, habla de titulares de concesiones, o sea, puede ser un titular de concesión minera, puede ser el titular de una concesión de beneficio, puede ser el titular de una concesión de transporte minero, que también es una concesión de labor general, que casi ya no existen, pero por ahí creo que hay algunas. ¿A qué? A contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio con empresas especializadas en la Dirección General de Minería. Así de claro es. Esta norma tiene rango legal. Le reconoce un derecho específico a los titulares mineros a poder desarrollar sus actividades mineras a través de empresas especializadas que estén debidamente registradas en un registro administrativo que está a cargo de la Dirección General de Minería, que es una de las direcciones que forma parte del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y esto desde cuándo está vigente? Desde el año 96. Siguiente. Ahora, en el año 2008, como ya les mencioné, que es el reglamento actual, se reestructuró todo este registro y se dijo, ¿sabes qué? Este registro solamente es para empresas. Y se dice, procedas a la reestructuración del registro de empresas especializadas y contratistas a cargo de la DGM, en el cual se inscribieron las empresas especializadas que se dedican a la ejecución de trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, precisados en el numeral 11 del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Y otra cosa, ¿cuál es la denominación a partir de esa fecha? Registro de empresas contratistas mineras. ¿Ok? Siguiente. Pero lo importante, además del desarrollo, de los requisitos, cuáles son el procedimiento para poder inscribirse, quiénes se pueden inscribir, quiénes pueden cumplir, cuáles son las sanciones, porque de alguna manera también tú no puedes desarrollar una actividad si es que no estás inscrita en este registro. Entonces, se señala en el artículo 21 un tema importante, porque a veces se piensa en el sector minero que el registro de contratistas mineros no está vinculado, no tiene ningún tipo de relación con los temas laborales, y eso no es cierto, porque ya en el artículo 21 de este dispositivo del año 2008, se señala que no está permitido la desnaturalización de los servicios prestados a través de esta modalidad. Entonces, obviamente, citando a las autoridades y a las denominaciones de esa época, esta norma es del año 2008, se dice, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su Sistema Nacional de Inspección del Trabajo, ahora a cargo de SUNAFIL, es la autoridad encargada de verificar el uso adecuado del mecanismo de contratación a que se refiere este presente decreto supremo. En caso que se evidencie o compruebe que la empresa simplemente brinda servicios de provisión de personal, lo comunica a la DGM, a efectos que se cancela el registro, sin perjuicio de las sanciones que determina la autoridad administrativa de trabajo. O sea, no es que esta modalidad, digamos, sea un mecanismo que avale la desnaturalización de los servicios prestados. Entonces, es importante señalar que siempre se ha considerado este registro de empresas como un mecanismo para el desarrollo de obras y servicios especializados. El problema que surge con la norma de trabajo es que cuando hablamos del tema del núcleo de negocio, y el núcleo de negocio en minería es hacer minería. El tema es de qué estamos hablando. Estamos hablando de la exploración, estamos hablando de la explotación, estamos hablando del beneficio, estamos hablando del cierre, el cierre entre comillas, porque el cierre en realidad no está en el listado, digamos, previsto en la norma en el delito legislativo 868, ¿no? Porque no se estaba en ese momento, recién se estaban haciendo las primeras regulaciones sobre el tema. Pero para mí me queda claro que una empresa que brinda servicios asociados con el cierre de minas debería inscribirse también en el registro, ¿no? Minero para proveer ese servicio. No es que necesariamente esté excluido. Siguiente.
Entonces, ahora el tema es, ¿qué es una empresa contratista minera, de acuerdo a la norma de minería? ¿Y qué obligaciones tiene? ¿O qué cosa puede hacer esta empresa dentro del marco minero? Bueno, si nosotros revisamos el artículo 7 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que es el texto actual que define de una manera última, digamos, estas figuras, en el artículo 7 se señala que la empresa contratista minera es toda persona jurídica, empresa, no persona natural, que por contrato ejecuta obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la DGM. O sea, persona jurídica con un contrato para una obra de servicio para un titular de una actividad minera que esté debidamente registrada. Entonces, esa contratista minera, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería, es una empresa que permite que pueden brindar servicios de obras o trabajos al titular de una actividad minera. Ahora, dentro de estas figuras también hay una que se le parece, pero no es lo mismo, que son las empresas contratistas de actividades conexas, que no están obligadas a estar en este registro, pero que de alguna manera también son reguladas por este reglamento. Y estamos hablando de las empresas contratistas de actividades conexas, que dice, es toda personal natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad minera. Entonces, es curioso, pero en el escenario minero tenemos la empresa contratista minera que teóricamente desarrolla y presta servicios para el núcleo de negocio, y además existe otro grupo que se llaman contratistas de actividades conexas, para actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera. Se me ocurre ahorita provisión de electricidad, por poner un ejemplo, ¿no? O generación de electricidad, no sé. Entonces, esto complica un poco más la aplicación de la norma laboral, este cambio, digamos, discutido, porque va en contra de la ley, lo que sea, respecto a cómo debería entenderse o aplicarse respecto a las contratas mineras, ¿no? Siguiente. Un tema, un artículo que recalca que estas empresas brindan servicios es el artículo 51, pero está mencionado dentro del entorno del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Dice, las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo establecido en el presente reglamento, ¿no? Donde brinde sus servicios y demás disposiciones que le fueran aplicables. ¿Ok? Entonces hay una especie como de equiparidad respecto a las obligaciones que se tienen, deberes y obligaciones que se tienen, digamos, las empresas contratistas, la empresa titular de la actividad, a cumplir el reglamento y a proveer, digamos, todas las protecciones y seguridades que corresponden, digamos, a cualquier personal cuando está dentro de sus instalaciones, ¿no? Siguiente. Acá podemos llegar a un tipo de conclusiones, pero estas conclusiones son de tipo minero, ¿ya? Porque en realidad el tema, más bien de las conclusiones de si le aplica o no le aplica, yo entendería que sí, ¿no? Basándome en la explicación que ha hecho Cristina, si estamos hablando de una tercerización continua con desplazamiento de personal, de actividades que forman parte del núcleo de negocio, entonces estaríamos en el supuesto de la norma que está prohibido, de acuerdo a este reglamento. Si estamos hablando de una empresa que presta servicios auxiliares, que es una contratista de servicios auxiliares o complementarios, entonces aparentemente no estaría incluido. Sin embargo, el tema del desplazamiento que menciona Cristina, de desplazamiento de personal por labores no principales, también podría ser un impedimento para el desarrollo de esta actividad. Pero en todo caso, mencionando solamente el tema minero, yo podría decirles que el titular minero, desde el año 96, tiene el derecho, en la ley, a nivel
regulatorio a nivel de ley a desarrollar sus actividades mineras a través de empresas contratistas especializadas respecto de las actividades de exploración, explotación, beneficio y desarrollo minero, citando la norma. Las empresas contratistas mineras están obligadas a registrarse ante la Dirección General de Minería. Y también, obviamente, estas empresas registradas brindan servicios especializados a los titulares mineros. Ahora, mediante estas figuras de contratación no se puede desnaturalizar la provisión de servicios, porque la misma norma que regula a estas empresas contratistas señala expresamente ello, con lo cual de alguna manera hace link respecto al marco regulatorio laboral. Esto sería de mi parte, y en todo caso ya quedamos para poder atender a sus preguntas. Gracias. Gracias, Ángel, por la exposición. Súper interesante, ¿no? Y por lo comentado, digamos, en el caso de las actividades mineras, hay, digamos, más razones para argumentar que el Decreto Supremo 001-2022 TR, pues es ilegal, porque no solamente va en contra de la Ley General de Tercerización, sino de la Ley de Minería, ¿no? Que expresamente contempla la posibilidad de tercerizar las actividades mineras, ¿no? Entonces, o sea, de contratar una empresa especializada para realizar actividades mineras u otras. Entonces, en este caso de las actividades mineras, pues creemos que, por ejemplo, una acción de amparo, una acción popular o una denuncia por barreras burocráticas contra el Ministerio de Trabajo, pues tendría mayores argumentos para que sean declaradas fundadas cualquiera de estas acciones contra el Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Entonces, efectivamente, pues acá hay un caso particular, en el caso de las actividades mineras, que hacen ver con mayor claridad la ilegalidad de esta norma. Y no solo la ilegalidad, sino que lo que comentábamos también en otros foros, que la finalidad de este decreto supremo fue o es, ¿no? Aparentemente, de acuerdo por el discurso del gobierno, no permitir, digamos, estos abusos de la tercerización de servicios cuando es usada de manera incorrecta, ¿no? Sin cumplir los requisitos legales que ya estaban establecidos previamente. Pero esto no se logra, pues, limitando o ajustando la tercerización de servicios, sino más bien con una mayor fiscalización por parte de SUNAFIP. Ahora vamos a contestar las preguntas que nos han hecho al módulo de respuesta, de preguntas y respuestas, ¿no? A ver, las preguntas son un poco largas, pero, a ver, por ejemplo, un espectador nos indica que, si bien todas las actividades son parte del objeto social de la empresa, no todas califican como núcleo del negocio. Correcto. O sea, núcleo del negocio, de acuerdo a la definición, no es igual a objeto social, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Y luego en este mismo texto se indica que ¿no? Se podría sostener que la actividad de beneficio es el núcleo del negocio y por lo tanto la única que no es posible de tercerizar, en tanto que es sabido que la venta de concentrados, o sea, la venta de concentrados que entiendo implica identificar a la empresa frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en que desarrolla sus actividades, la actividad de la empresa que genera un valor añadido a sus clientes y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos, ¿no? Entonces, ese sería el núcleo del negocio para este espectador. Y considerando eso, nos pregunta si las actividades de exploración y explotación, a no formar parte del núcleo del negocio, sí podrían ser tercerizadas, ¿no? A ver, primero yo doy mi punto de vista y de ahí le cedo la palabra, que como comenté, cada empresa define lo que es el núcleo del negocio, ¿no? De acuerdo a lo que
al modelo de negocio que ha planteado cada empresa, definirá a qué es lo que se va a dedicar y cuál va a ser su núcleo de negocio. Yo creo que lo que dice Danilo podría ser perfectamente sustentable, ¿no? Para eso yo recomendaría que se cuente con un informe que detalle las razones o las características que se han tomado en consideración para determinar cuál es el núcleo del negocio y por lo tanto cuáles son las actividades que no podrían ser tercerizadas porque forman parte de este núcleo del negocio y cuáles actividades especializadas u obras sí podrían ser objeto de tercerización, ¿no? Yo lo veo factible. ¿Tú qué opinas, Ángel? No, yo sí, en realidad. Lo que pasa es que en la actividad minera, el tema del núcleo de negocio es un poco laxo. ¿Por qué? Porque normalmente hay empresas especializadas que realizan servicios y obras muy concretas que están dentro, digamos, de la actividad principal. Por ejemplo, en exploración hay gente que brinda servicios de temas sociales, ¿ok? O sea, el tema de socializar, de buscar acercamientos, diagnósticos, ¿no? Que no necesariamente es personal de la unidad minera, del titular minero, que básicamente lo que hace es tratar de ayudar en el tema social para de alguna manera levantar información social y luego dársela a la empresa para que ellos, digamos, utilicen esa información. Segundo, tienes empresas que solamente se dedican a hacer perforaciones o transporte, ¿no? Y transporte con maquinaria especializada a veces, o manejan solamente explosivos. Hacen, por ejemplo, monitoreos de calidad de aire. O sea, lo que te quiero decir es que la actividad en general, digamos, minera, exploración, puede tener subactividades, y esas subactividades pueden ser súper especializadas. Entonces entendería que en ese caso no debería haber problema si se hace un adecuado contrato de tercerización y se puede evidenciar que son, digamos, labores y servicios que se brindan normalmente a distintos operadores, porque eso es bastante común. Por ejemplo, manejo de lodos, no sé, perforaciones diamantinas, a veces tiene que ver con el tema del accesos de carretera, solamente la parte de lograr los accesos, provisión de electricidad, provisión de alimentos. O sea, lo que te quiero decir es que en realidad, si uno comienza a ver a detalle, puede llegar de alguna manera a tratar de desmenuzar las actividades principales en otras subactividades y que esas sí se pueden probar que efectivamente están tercerizadas, porque se brindan a distintos sitios, responden a un contrato, digamos, hay un capital que se pide, hay un récord, digamos, a otros proveedores, a otras empresas donde se brinda servicio. Entonces, yo no creo que la tarea de SUNAFIL va a ser tan fácil, porque en algún momento se va a notar que hay una cierta especialidad. Por ejemplo, hay empresas que solamente se dedican a impermeabilizar relaveras. O sea, su negocio es poner unas mantas especializadas para proteger a uno de los componentes de la actividad minera. Entonces, eso no entra como exploración, como explotación, como beneficio, sino como un servicio, como una obra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, la propia especialización de la actividad minera va a permitir de alguna manera protegerse de la norma laboral en la parte de especialización, pero es cierto que aquellas actividades de contratistas que sean de perforación, de explotación, o por decir beneficio, que no es lo común en realidad lo de beneficio, eso podría caer, en mi opinión, dentro de lo que establece la provisión de la norma, por tratarse del núcleo de negocio. Independientemente, obviamente, que haya acá un tema de nivel legal y derechos que tiene, digamos, el titular. Me estoy poniendo en la contingencia frente a SUNAFIL, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que tu recomendación para los espectadores es súper útil, ¿no? O sea, no solamente tienen que verificar si estás registrado o no registrado en el tema minero, sino verificar si tu contrato de tercerización cumple con las normas, porque si no estás desnaturalizando la prestación del servicio y te pone en riesgo frente a una FIL, porque si no te coge por el tema de la prohibición, te podría coger por el tema de la desnaturalización. Entonces justamente es un poco el tema de hoy de comentarles esto, básicamente es que vean, digamos,
ciertas debilidades que pudieran tener ustedes, a efecto que en algún momento, si lo desean, podamos ayudarlos. Efectivamente. Preguntan también qué es lo que se busca con la denuncia por barreras burocráticas ante el Indecopi, ¿ya? Como les decía, la denuncia se interpone ante el Indecopi contra el Ministerio de Trabajo, que es el ente o la entidad que emitió el Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Y lo que se busca es, en primer lugar, que se declare como una barrera burocrática, ilegal, ¿no? Carente de razonabilidad, la prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio de la empresa que está interponiendo la denuncia, ¿no? La prohibición, digamos, contenida en este Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Que se declare como barrera burocrática esta prohibición. Luego, que se inaplique, ¿no? Para la empresa que denuncia, porque solamente tendría efectos particulares, ¿no? De alcance general, que se inaplique esta barrera burocrática ilegal, ¿no? Y finalmente también se solicita que se condene a la entidad denunciada, al Ministerio de Trabajo, ¿no? El pago de costas y costos del procedimiento, digamos lo normal de cualquier procedimiento o proceso. Entonces, esos serían digamos, el petitorio de una denuncia por barreras burocráticas frente a este Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? No sé si has visto alguna otra pregunta. Las demás preguntas en realidad van vinculadas al tema del núcleo del negocio y como les comentaba, cada empresa va a definir el núcleo del negocio de acuerdo a lo que ha dicho Ángel, o sea, de acuerdo a lo que se va a dedicar y todo lo que no forme parte del núcleo del negocio podrá ser objeto de tercerización, ¿no? Y en este caso de las actividades mineras, digamos, considerando la Ley General de Minería, hay mayores argumentos para poder entablar una acción de amparo, una acción popular o una denuncia por barreras burocráticas contra este decreto supremo, que yo creo que sí serían herramientas útiles en este contexto, ¿no? Hay muchas empresas que ya lo están haciendo y creo que al final esto va a tener un resultado favorable, más allá del proyecto de ley que ya existe en el Congreso para sacar del ordenamiento jurídico este decreto supremo. No sé si ves alguna otra pregunta interesante. Sí, justo, disculpen, pero en realidad todas las preguntas son interesantes y obviamente cada uno responde a sus empresas, a sus casos reales, ¿no? Obviamente, en otro momento podemos conversar ya con mayor detalle, digamos, el caso en particular, pero sí me parece interesante, por ejemplo, una pregunta que se nos dice, la actividad de comercialización que está listada, digamos, con una actividad en la Ley General de Minería, que comprende a veces también el transporte de minerales, el almacenamiento en puerto, ¿no? Básicamente, la operación logística, ¿no? En algunos casos, si es que puede tercerizarse. Yo entendería que sí, ¿no? Porque en realidad, esas labores normalmente no las tiene por qué realizar el operador. Depende también, pues, la continuidad del servicio, ¿no? La comercialización no está en el listado, por ejemplo, en todo caso, de las actividades mineras de una manera, me refiero, no está listada como actividad del registro de contratistas mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo entendería que esta actividad, si es una actividad minera, no estaría considerada como núcleo de negocio, porque, digamos, en el caso de la actividad minera, tal como lo señalé, básicamente pues hablamos de 4 actividades, ¿no? Que es la exploración, que básicamente es investigación a través de medios físicos, químicos, la explotación, que es básicamente extraer, el beneficio, que es procesar, y eventualmente también el tema del desarrollo, que es construir. Entonces, nosotros entenderíamos, no es que, o sea, lo que hay que entender es lo siguiente, tanto los comentarios que hace Cristina como yo están en la línea de que este dispositivo adolece de ilegalidad, o sea que es contrario a una ley, y dentro del orden que tenemos actual y vigente,
un decreto supremo no puede ir en contra de las leyes. Lo que pasa es que mientras ese decreto esté vigente, obviamente de alguna manera habilita a la autoridad administrativa, en este caso la SUNAFIL, a aplicarlo, porque hay un principio también de legalidad del dispositivo, ¿no? O sea, la autoridad válidamente podría utilizar esta norma para solicitar o exigir, digamos, el cumplimiento de las obligaciones, entre ellas el tema de la prohibición o el tema de la adecuación, porque en realidad acá lo que le está diciendo es, si ustedes están en este supuesto, tienen que adecuarse. Y si no se adecúan, los sancionan. Básicamente eso es lo que les están diciendo. Y tampoco pueden, digamos, despedir el personal para evitar la aplicación de la norma, lo cual obviamente consideramos válido porque en general no debería darse esa situación desde la perspectiva del derecho laboral, ¿no? De protección de los derechos de los trabajadores y sus beneficios. Entonces, el tema es, mi recomendación sería, en este caso de la aplicación de esta norma, hay que verlo con dos ópticas. Primero, desde el punto de vista laboral, a efecto de determinar si el contrato de tercerización que tienen ustedes vigente y aplicado cumple la norma de tercerización y no se está desnaturalizando los servicios. Eso es un primer tema. Y segundo, si estamos ante un contrato de tercerización válido, tendríamos que irnos al escenario si estamos dentro de lo que se denomina, pues, núcleo de negocio. Entonces, en ese escenario, lo que podría decir, ahí hay riesgo de que sean sancionados en esa situación. Y para, digamos, tratar de cerrar, digamos, qué cosa es núcleo de negocio en minería, yo diría, aquellos que exploran, explotan o benefician, debería, digamos, considerarse núcleo de negocio. Por ejemplo, es ilógico que el tema de desarrollo minero, que es el típico caso donde se desarrollan y se contratan servicios, ¿no? Como obras constructivas, sea considerado, por ejemplo, una actividad prohibida. No tiene sentido. Porque ahí, por ejemplo, tú le pides a alguien que construya un camino, tú le pides a alguien que construya un campamento, tú le pides a alguien que te provea servicios de distinta naturaleza, eléctricos, y todo eso se hace con contratas. Todo eso es típicamente una tercerización. Y no puede ser que tú tengas personal permanente, considerado permanente para el tema solamente de construir tu instalación operativa. Otra cosa es que cuando ya construiste, tu personal permanente que trabaja y desarrolla tu actividad sea contratado a través de estas empresas. Ahí yo creo que el tema es ¿cómo se llama? Más complicado frente a la norma laboral, porque consideramos que en todo caso, en el caso particular minero, además, digamos, de lo que establece la ley laboral, digamos, como señaló Cristina, también se tiene un paraguas adicional, que es, digamos, que es un derecho del titular de una concesión minera, el, digamos, de poder desarrollar sus actividades a través de empresas en este registro. Una interpretación, digamos, pro minería, cosa que no espero de este gobierno, por cierto, sería que simplemente no se aplica al sector minero porque ellos tienen sus propias normas especiales. Podría ser una solución salomónica, ¿no? O sea, simplemente decir, este dispositivo, esa aplicación no incluye las actividades tales, pues están reguladas con sus normas especiales, lo cual es legalmente razonable. ¿No? No pone en juicio tampoco la posición ideológica del gobierno, pero de alguna manera hace una línea de claridad. Yo la verdad no creo que eso suceda, mientras siga la ministra ahí, se nota que tiene una posición ideológica bien clara, inclusive la norma que ha sacado no ha sido con opinión contraria del Ministerio de Energía y Minas y bypaseando al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando normalmente las normas hace muchos años, los decretos supremos ya no se sacan de manera independiente, simplemente por un tema de gabinete, ¿no? Pero bueno, esos son ya temas, digamos, de coyuntura que están actualmente. En todo caso, vamos a tratar de revisar, por lo menos de mi parte, las preguntas, porque me han parecido interesantes, y les haremos algún comentario por correo. De acuerdo, Ángel, de acuerdo con lo que has indicado. Les recuerdo nomás que las preguntas, no se preocupen que las preguntas que no hayan sido consultadas, respondidas, perdón, las podemos absolver. Mándennos un correíto al correo eventos@prcp.com.pe para poder estar en contacto y ayudarlos en lo que requieran. Nada, muchas gracias por su participación. Los invitamos también a visitar el blog del estudio, ¿no? Que
Lo pueden encontrar en la dirección prcp.com.pe/blog. Y también seguir nuestras redes sociales, que ahí van a poder encontrar información legal relevante, no solamente en derecho laboral, en derecho minero, medioambiental, sino en todas las ramas del derecho. Ahí siempre hay información actualizada. Muchas gracias, Ángel, por tu participación el día de hoy y estamos Ya. en contacto. Muchas gracias a todos. Espero que podamos haberles hecho llegar una aproximación a este tema tan importante y tan, digamos, crucial en cuanto al tema que está cambiando la regla de juego de una manera bastante abrupta, disruptiva. Y bueno, estamos a su disposición para cualquier consulta eventualmente. Y para los que les interese los temas mineros, les recuerdo que hoy día tengo una participación en la tarde y noche, una convención internacional de minería, así que googleen por ahí me encontrarán. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Ángel. Hasta luego. Chao, chao.